Retomando la clase anterior, que básicamente es la unidad 1, donde hablamos de las técnicas de histología, que vimos la clase pasada, y tenemos que hablar un poco de microscopía, que es lo que vamos a ver ahora. Recuerdan que habíamos hablado de, más allá de la extinción convencional, que era hematoxilina eosina, que es una tinción de rutina, y la que vamos a ver todos los preparados de los trabajos prácticos. Hay tinciones especiales que nos permiten a veces eh, evidenciar cómo, cómo son las características de un tejido o de una célula. Entre estas tinciones especiales habíamos nombrado PAS, que tiñen hidrato de carbonos, el Sudán, que tiñe a los lípidos, impregnación argéntica, que es de plástico, que sirve para fibras reticulares, que ya cuando vemos tejido conectivo vamos a hablar un poco qué significa esto. Maigrunwald Giemsa, que es para los frotis sanguíneos. Orceína, para las fibras elásticas. Tricrómico, como el que se ve acá, que es para diferenciar diferentes tejidos, donde se pueden ver acá un epitelio y un conectivo con diferente tinción y un tejido muscular. E inmunohistoquímica, que es una identificación de proteínas antígenos en células o tejidos, ¿no? Por ejemplo, acá que vemos una inmunocitoquímica, donde la marcación que se ve como de color amarronado nos está indicando la presencia de esas proteínas, ¿no? Bueno, un poco como les decía, el PAS, el Sudán acá, la tinción de fibras reticulares y la orceína con fibras elásticas. Hablando más específicamente de cada uno de esos, la tinción de PAS, el nombre viene en inglés, la sigla de ácido periódico reactivo de Schiff. Es una tinción que tiene carbohidratos y macromoléculas con abundancia de los mismos, o sea, donde hay muchos carbohidratos. Acá podemos ver en riñón un glomérulo renal donde se ve que se tiñe más fuertemente y de color fucsia lo que sería la cápsula de Bowman, ¿no? Y sobre todo se utiliza para detectar esta coloración glucógeno en las células, nos sirve para detectar la membrana basal y fibras reticulares, ¿sí? La técnica histológica de Sudán, tenemos dos, el rojo Sudán, que nos sirve para teñir adipocitos, donde hay triglicéridos, y el negro Sudán, que nos sirve para teñir vainas de mielina, porque son lipoproteínas, o sea, hay Sudán rojo y Sudán negro. Por ejemplo, acá vemos un tejido convencional, teñido con hematoxilina eosina de tejido adiposo, y vemos que estas células, que se llaman adipocitos, que después las vamos a ver en profundidad, son tinción negativa para hematoxilina eosina. Así es como nosotros nombramos cuando algo no se tiñe. Es tinción negativa para ese tipo de tinción, que en este caso sería hematoxilina eosina y es una tinción rutinaria de laboratorio, ¿sí? Lo que no hay que decir en este caso es que acá no se tiñe o, o hay un espacio en blanco que no se tiñó. Es tinción negativa para hematoxilina eosina. Porque si este mismo tejido usamos, por ejemplo, acá el rojo Sudán, vamos a ver que los adipocitos sí se van a teñir de un color rojizo, justamente porque es un rojo Sudán, y porque va a estar marcando la presencia de triglicéridos. Y lo mismo con el Sudán negro, acá en vainas de mielina, donde se van a marcar lipoproteínas, ¿sí? Algunas otras tinciones histológicas es el Feulgen, que tiñe ADN, como se puede ver en esta imagen, o algunos tricrómicos, como el de Mallory, donde el azul de anilina tiñe fibras colágenas, como en este caso, la fucsina ácida tiñe los núcleos de las células, y naranja G los eritrocitos, ¿sí? El tricrómico, como todos los tricrómicos, el de Mallory nos permite diferenciar bien las diferentes zonas de los tejidos, ¿no? Es muy lindo para evidenciar
diferentes tejidos histológicamente. Y por último, una técnica histológica más molecular es la inmunohistoquímica, donde acá el concepto tiene que ver con un concepto de antígeno y anticuerpo. Antígeno, ustedes saben, es una sustancia extraña, moléculas proteicas y polisacáridos. Y el anticuerpo son proteínas que interaccionan con los antígenos y se basa en la interacción de un antígeno con un anticuerpo marcado con una sustancia visible. Básicamente lo que hace la inmunohistoquímica es que alguien compra un anticuerpo donde tiene una marcación y ese anticuerpo se va a unir al antígeno y va a marcar la estructura correspondiente a esa característica de ese anticuerpo y ese antígeno. Y va a hacer que, si fuera con fluorescencia la marcación, dé una señal de fluorescencia, y si no fuera con fluorescencia, daría una inmunomarcación de una coloración específica, ¿sí? En eso se basa la técnica de inmunohistoquímica. Uno puede comprar un anticuerpo específico, poner ese anticuerpo sobre un tejido, sobre unas células, y las células que marquen van a ser las que tienen presencia de ese antígeno, ¿sí? Es una técnica muy utilizada ahora, pero bueno, hay que tener una cierta especificidad y también contar con el anticuerpo y poderlo comprar, porque por lo general son bastante caros para lo que es la economía de Argentina. Ya dejando un poco lo que es técnica histológica, lo que son, cómo se hacen los preparados y cómo se colorean los preparados, vamos a hablar un poco de microscopía, y es importante que comprendamos algunas cosas y sobre todo que ustedes sepan manejar el microscopio. Primero, para que no se rompan los microscopios, y segundo, para que no se rompan los preparados. Así que es importantísimo que ustedes en los TP se familiaricen bien con el microscopio y puedan manejarlo adecuadamente, si no, no van a aprobar la materia. Microscopía. Acá la definición de microscopio, como ustedes ya sabrán, es un instrumento que aumenta el tamaño de una imagen y permite ver detalles que no son posibles ver, obviamente, a simple vista. Y acá hay un concepto clave que es el poder de resolución. Los microscopios tienen un poder de resolución, nuestro ojo tiene un poder de resolución, y diferentes microscopios tienen diferentes poderes de resolución. Un óptico tiene un poder de resolución y un microscopio electrónico tiene un mayor poder de resolución. Entonces, el concepto de poder de resolución es la distancia que debe haber entre dos puntos del objeto para verse separado. En el caso de los humanos, nosotros podemos ver una distancia hasta de 0,2 milímetros. Podemos diferenciar dos puntos con ese poder de resolución. El microscopio óptico aumenta de 0,2 milímetros a 0,2 micrómetros. Aumenta es una forma de decir, porque en realidad aumenta el poder de resolución, pero disminuye la medida, ¿no? Y el microscopio electrónico, que es de recontra alta resolución, es 0,05 nanómetro a 1 nanómetro, ¿sí? Y fíjense que esto es la distancia que uno puede ver en diferentes metros, ¿no? Bien. Con respecto al microscopio, cosas que tenemos que saber para el uso diario del microscopio es cómo está compuesto, ¿no? Primero vamos a tener una parte mecánica, donde vamos a tener el tubo, ¿sí?, que es esta parte de acá, la platina, que es esta zona de acá donde se va a apoyar el preparado, una subplatina en algunos casos, que también sirve para el lugar donde ubicar el preparado, la columna, que es esta zona de acá, y el pie, que es la base de apoyo, ¿sí? Y una parte óptica que obviamente va a estar representada por los oculares, los objetivos, el condensador y el diafragma, que están acá por abajo de la platina, y la fuente de luz, fuente de iluminación, para que nosotros podamos ver la muestra. Obviamente esto es un poco teórico, cuando vayan al primer práctico se van a familiarizar bien con estas partes del microscopio y tienen
que aprender a manejarlos bien y aprender a enfocar y sobre todo a no romper preparados. Entonces, bueno, acá vemos una imagen mayor de lo que le venía hablando, ¿sí? Y lo que tenemos que saber es que la imagen que nosotros vamos a ver en el microscopio es una imagen virtual, que es invertida a lo que estamos poniendo y aumentada. Y según el objetivo y el microscopio va a ser el aumento que vamos a tener. El primer aumento de la imagen va a estar dado por los oculares. Los oculares, que es, como su nombre lo indica, es donde nosotros vamos a apoyar nuestros ojos para poder observar el preparado, ya tienen un aumento de por sí estos oculares. Por ejemplo, en este caso dice 15 por, pero hay algunos de 7 a 12 por, la mayoría son de 10 por en la mayoría de los microscopios, ¿sí? El revólver se le llama esta parte mecánica donde se sostienen los objetivos, donde se pone el objetivo, que por lo general son las roscas, se pueden sacar e intercambiar, y el revólver le permite a uno ir poniendo los diferentes objetivos. Nosotros vamos a tener 4 objetivos básicos, son los de la microscopía óptico, que es el de 5 por, que es rojo, el del 10 por, que es amarillo, y el de 40 por, que es azul. Después hay uno más que es para 100 por, pero en las aulas de trabajo práctico no lo vamos a tener porque antes lo sabíamos usar y se rompían mucho preparado porque este objetivo es un objetivo de inmersión y tiene que tener contacto sí o sí con el preparado, y es para gente, solo lo pueden utilizar gente que sepa manejar bien el microscopio porque si no se rompen los preparados, ¿sí? Bueno, la cuestión y la importancia del objetivo es fundamental, porque es la parte más cara del microscopio. Se lo digo de esta forma para que lo comprenda bien. Un objetivo, por lo general, sale más que todo el microscopio. Y acá es donde está la gran hazaña tecnológica de las lentes y donde están los diferentes tipos de lentes y calidad de lentes, que es lo que va a hacer que un objetivo sea de mejor calidad o de menor calidad. Obviamente hay marcas que son muy buenas como Zeiss, Leica, y un objetivo de estos que vemos acá son bastante más caros que el microscopio, ¿sí? Como les decía, existen objetivos secos que son el de 5, el de 10 y el de 40 por, que nos permite ver directamente los preparados sin tener que utilizar un aceite de inmersión, como en el caso del 100 por, donde sí vamos a necesitar ponerle una gotita de aceite de inmersión y que ese objetivo tome contacto con esa gota de aceite de inmersión para poder ver la imagen, porque si no, de lo contrario no podríamos ver la imagen, ¿sí? Otra característica importante del microscopio es el condensador. Como su nombre lo indica, el condensador por lo general está abajo de la platina. Está la platina, por lo general, y siempre está en los microscopios ópticos. Está bien que hay otros microscopios que son invertidos, donde la luz viene por arriba, y ahí en ese caso es diferente, pero el condensador siempre se encuentra por debajo de la platina. Esta es la platina, acá abajo está el condensador, que es toda esta estructura, ¿sí? El condensador, al igual que la platina, puede subir y bajar, ¿sí? Lo ideal, siempre cuando veamos un preparado de rutina, tenido con hematoxilina eosina para microscopía óptica, es que el condensador esté bien arriba, cerca del preparado, ¿sí? Cuando nosotros alejamos cada vez más este condensador, lo que vamos a hacer es que la luz deje de condensarse en ese punto y se expanda más, y por ende ahí vamos a poder ver que hay un mayor aumento del contraste de la imagen. Y en algunos casos eso nos puede llegar a servir porque nos va a permitir ver estructuras o partes de una célula contrastándolas, que si no bajáramos el condensador no la podríamos ver. En estos momentos me recuerdo, por ejemplo, en unas fibras musculares vamos a ver unas estriaciones que se ven
bastante mejor si se baja el condensador, ¿sí? Pero entonces, ¿cuál es la función del condensador? Condensar la luz a un punto para que se pueda ver bien en el microscopio. Pero si nosotros necesitamos que entre células haya mayor contraste o entre tejidos haya mayor contraste, vamos a bajar ese condensador y lo vamos a acercar más hacia la luz que hacia la platina, ¿sí? Después, la fuente de luz, obviamente, viene en los microscopios ópticos convencionales, viene desde abajo y es una fuente de luz que puede ser eléctrica, como en este caso, y en la mayoría de los microscopios ahora modernos, que uno puede tener una rosca, como se ve acá, donde puede aumentar la intensidad de la luz o la puede disminuir. Esto va a depender básicamente de cómo estamos enfocando y de nuestra visión también. O sea, si le damos con una luz muy fuerte vamos a quedar encandilados y si le damos con poca luz no vamos a poder ver nada. Ahora, la fuente de luz, en algunos casos, como les decía, en la mayoría, ahora es una fuente de luz eléctrica, o sea, por eso los microscopios tienen que estar enchufados y acá hay un foquito, una lámpara de microscopio que a veces se puede quemar y hay que cambiarla, y si hay que cambiarla hay que tener cuidado de no tocarlas porque son luces halógenas, ¿sí? Eh, en otros casos hay microscopios que la fuente de luz viene directamente de la luz del día. Uno puede poner algún espejo como para que la luz refleje y nos emita la luz hacia el centro del preparado. Eh, pero bueno, como les decía, la mayoría de los microscopios de ahora vienen con una fuente eléctrica y obviamente hay que tener cuidado en que esa fuente eléctrica sea característico del voltaje del país donde uno reside, ¿no? No comprar un microscopio importado y poner una fuente eléctrica que, por ejemplo, sea 110 cuando acá es 220, ¿no? Esas cuestiones hay que tener mucho cuidado. Obviamente en el aula del TPEG todas las fuentes están ya puesta a punto para 220, ¿sí? Acá la platina, que es lo que le da soporte y movilidad al preparado. Básicamente hay diferentes formas de platina, pero la convencional es esta como se ve acá. Uno pone el preparado, para poner el preparado tiene que abrir esta palanquita a través de esta manija, pone el preparado y lo que tenemos que intentar es que el preparado o la parte del preparado, donde está el tejido, la estructura, el órgano, lo que querramos ver, centrarlo en el medio de la luz que viene de la fuente de luz que viene desde abajo, ¿sí? Para poder enfocar, ¿sí? La mayoría de las platinas también tienen a sus costados, como pueden ver acá, un eje de coordenadas, que esto lo vamos a ver en los prácticos, que nos permite a veces, si identificamos un punto, una célula, una estructura, algo, poder tomar las coordenadas X e Y, y el día de mañana, si queremos, volvemos a agarrar el mismo preparado, ponemos las coordenadas y bueno, va a aparecer esa estructura y esa imagen que estábamos viendo, ¿sí? Con respecto a la platina, además hay que saber que, bueno, que uno tiene dos perillitas que son estas de acá, que con esas perillitas uno hace que la platina se mueva para la platina en algunos microscopios, en otros se puede mover toda esta estructura, se mueva para un costado o para el otro, o para arriba o para abajo, ¿sí? Obviamente estas perillitas son lo que nos van a permitir poner en el centro de la luz el preparado que queremos ver. Después, al costado del microscopio vamos a tener dos estructuras, dos estructuras roscas que se llaman macrométrico y micrométrico. El macrométrico es el más grande y el micrométrico es el más corto, ¿sí? El más pequeño. Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir este macrométrico y micrométrico? Subir y bajar la platina para poder enfocar, ¿sí? O sea, si no hacemos foco, tenemos que subir la platina hasta que llegamos a hacer foco.
siempre se utiliza principalmente el macrométrico y cuando estamos llegando a la imagen, sin haber logrado el foco perfecto, usamos el micrométrico como para hacer el foco puntual y específico de esa zona, ¿sí? Ahora bien, hay algo que es importantísimo acá, sobre todo para que ustedes cuando estén en el TP no vayan a romper los preparados, ¿sí? ¿Cómo se hace para enfocar? Primero que nada, hay que bajar la platina, hay que bajar esta platina que está acá, hay que bajar lo más que permite el microscopio. Una vez que está bien baja, la platina va a estar bastante alejada del objetivo. Entonces ahí es el momento en que uno puede poner el preparado histológico, ¿sí? Una vez que pusimos el preparado histológico, con el macrométrico y siempre con los ojos en los oculares, vamos a ir subiendo la platina, o sea, la platina esta vamos a empezar a subirla hacia los objetivos. Vamos a concentrarnos y fijarnos que el objetivo que esté puesto sea el de menor aumento, en este caso el rojo, que es de 5 por. Vamos a empezar a subir la platina con el macrométrico, mirando con los ojos en los oculares, y cuando empezamos a ver que aparece la imagen, vamos a dejar de utilizar el macrométrico y vamos a hacer el foco con el micrométrico, ¿sí? Al principio les puede costar un poco esto, pero es algo que deberían aprender. Una vez que logran hacer el foco en 5 por, como les dije, y si nosotros queremos aumentar a un objetivo de mayor aumento, directamente vamos a pasar del 5 al 10 por. Nunca se pasa del 5 al 40 por, ¿sí? Mucho menos al 100 por, que en realidad ustedes no lo tienen en el trabajo práctico. Pero del 5 vamos a pasar al 10 por. Vamos a poner el objetivo 10 por y vamos a ver si tenemos el foco en esa estructura. Si no tenemos el foco, solo con utilizar el micrométrico vamos a poder llegar a hacer foco. Y acá ya tenemos que tener cuidado de usar el macrométrico porque si no podemos romper el preparado, ¿sí? Hacemos foco con 10 por, que es el que está amarillo, y a pesar de eso queremos seguir aumentando la imagen, queremos pasar a un objetivo de mayor aumento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasar al objetivo moviendo el revólver, que me olvidé de aclararles, siempre los objetivos se manejan se manipulan con los dedos de las manos tocando el revólver y no tocando los objetivos con el dedo de la mano, ¿sí? Ahí vamos a pasar a 40 por y de vuelta. Con el micrométrico vamos a intentar hacer foco. Cuando estamos en 40 por, no se usa el macrométrico, porque si están en 40 por, pueden llegar a romper el preparado. Van a ver que cuando el preparado está casi tocando el 40 por, es cuando van a hacer foco. Entonces, si están utilizando el macrométrico, pueden hacer que la platina se vaya con mucha velocidad para arriba, y al irse para arriba, el preparado va a tocar con el objetivo y se puede romper. Entonces, como ley primera de la microscopía, no sé si ley primera, pero no se olviden nunca esto, en 40 por no se usa macrométrico. Y de hecho, más allá de esto que le estoy diciendo, en 10 por, si ya estamos cerca del foco, tampoco hay que usar el macrométrico, porque hay algunos microscopios que tienen topes, pero hay otros que no, y si ustedes siguen dándole con la platina, el preparado va a chocar con el objetivo y se va a romper, ¿sí? Entonces, como resumen de este manejo de microscopio, que es clave para que ustedes no rompan los preparados, lo que hay que hacer es, con de la platina bien baja, ir subiendo con el macrométrico al de menor aumento hasta que empecemos a ver la imagen. Cuando empezamos a ver la imagen, cambiamos de utilizar el macrométrico y empezamos a usar la ruedita del micrométrico hasta hacer foco. Si ustedes hacen eso, les puedo asegurar que no van a romper ningún preparado. Una vez que hicieron foco en 5 por, pasan al 10 y del 10 pasan al 40. En 10 y en 40
intentar no usar el macrométrico. Y en 40, totalmente prohibido usar el macrométrico porque van a romper los preparados. ¿Sí? Que quede claro esto. Bueno, entonces el microscopio, el óptico, que es el microscopio utilizado de rutina en los laboratorios, el que vamos a utilizar en los trabajos prácticos, tiene un límite de resolución de 0,2 micrómetros, pero con los preparados de rutina rara vez es mayor a 0,5 micrómetros, ¿sí? Esto también depende mucho de que el preparado esté bien hecho, de que el corte sea bien fino, etcétera. Un poco como le dije, los lentes del objetivo tienen distinto aumento, 4, 10, 20 y 40. Y además el ocular tiene un aumento de 10 por. El aumento total resultante es el producto del aumento del objetivo y el ocular. Esto tiene que quedar claro, no es solo el aumento del objetivo, sino que hay un aumento en el objetivo y otro en el ocular, que es lo que nos va a dar el aumento total de lo que sería el poder de resolución del microscopio óptico, ¿sí? Acá vemos algunas imágenes de microscopio óptico donde se pueden ver algunas células que son de hígado, de hepatocitos. Fíjense que estos núcleos son alrededor de 10 micras de diámetro y un microscopio óptico tiene una resolución de 0,2 micras, ¿no? Hay diferentes tipos de microscopio óptico. El de campo oscuro, por ejemplo, permite ver partículas pequeñas con contraste con el microscopio óptico o por debajo del límite de resolución. Hay otro microscopio que se llama contraste de fase, que básicamente acá no se hace un preparado ni se tiñe lo que uno quiere ver, sino que sirve para células vivas, y este microscopio tiene la posibilidad de dar un contraste de fase muy fuerte y poder ver esas células en un líquido y observarlos. Que también de este tipo de microscopios son los invertidos, ¿no? Y permite poder ver así células vivas, si están creciendo, si se están dividiendo, si se están muriendo, etcétera. Después hay microscopio óptico de luz polarizada, que permite orientar a algunas células vivas para un lado y muertas para otro, o moléculas. Y también hay microscopio de fluorescencia. El caso de los microscopios de fluorescencia son bastante caros. Un microscopio de fluorescencia, bueno, imagínense que está alrededor de los 20.000, entre 20.000 y 50.000 dólares. Se utilizan filtros de fluorescencia y cumple con lo que decíamos antes de que tiene que haber un proceso de inmunohistoquímica donde se compra algún anticuerpo que ya tiene un fluorocromo y ese anticuerpo se pega a algún antígeno de una célula o de una estructura o de lo que queramos ver y nos va a emitir una fluorescencia que la vamos a poder ver solamente en un microscopio que tenga filtros para diferentes tipos de fluorescencia, ¿no? Obviamente un microscopio de fluorescencia, además de lo caro que es, hay que contar con una instalación, como por ejemplo una pieza donde esté en totalmente oscuridad, porque uno cuando utiliza un microscopio de fluorescencia necesita poder ver esa fluorescencia, y para ello no tiene que entrar ninguna luz exterior a esa sala, ¿no? Además de, bueno, eso con respecto a los microscopios ópticos, pero además tenemos otro tipo de microscopio donde el poder de resolución es mucho más alto, que ya estamos hablando de nanómetros, y esos son el microscopio electrónico de transmisión, que es el que se ve acá, y un microscopio electrónico de barrido. Ambos microscopios, como se pueden imaginar, tienen una funcionalidad que tiene que ver con electrones, con el pasaje de los electrones que nos van a dar una imagen específica de cómo pasan y no pasan esos electrones a través del microscopio. Se utilizan bombas de vacíos y realmente hay que estar muy capacitado para utilizar este tipo de microscopio, hay que hacer cursos,
para poder manejarlos. Tampoco hay tantos microscopios electrónicos en Argentina. Acá en la Universidad de Buenos Aires hay 2 microscopios electrónicos de transmisión. Uno tiene que sacar un turno que es pago porque es un servicio, y con ese turno uno puede ir y ver los preparados, que los preparados no son nada que ver con el microscopio óptico, sino que es otra fijación. Se utiliza glutaraldehído y se utiliza plomo y otras partículas para poder generar ese preparado, ¿sí? Y el microscopio electrónico de barrido, que nos permite ver estructuras en forma más tridimensional, ¿sí? Fíjense, esto un poco lo que yo le venía hablando. Acá tenemos en el ángulo inferior izquierdo una imagen de un microscopio óptico, ¿sí? Que hay 2 tejidos, un epitelio y un conectivo. Y acá estamos viendo en el otro lugar otra imagen del microscopio electrónico de transmisión, y lo que estamos viendo acá, imagínense el tamaño de esto, que es una mitocondria. O sea, una célula de las que están acá, de estas que se pueden ver los núcleos, puede tener un montón de mitocondrias. Y fíjense que con el microscopio electrónico de transmisión podemos llegar a ver la estructura de la mitocondria, ¿no? Cómo está formada, cómo son las cisternas, etc. Obviamente todo esto se utiliza mucho para el estudio de la biología celular también, ¿sí? Es impresionante la información que nos da un microscopio electrónico de transmisión. Y acá hay un cuadro resumido con respecto al microscopio óptico y el electrónico de transmisión. Fíjense en que las muestras son de 1 centímetro, o sea, un preparado con 1 centímetro, y en el microscopio electrónico son de aproximadamente 1,5 milímetros menores, son como del tamaño de la cabeza de un alfiler la muestra que se tiene que tomar. La fijación, como les dije, es un proceso totalmente diferente. En el microscopio óptico usamos una fijación de formol, una fijación química de formol al 10%. En cambio, el electrónico se utiliza glutaraldehído, que hay que comprar, y se utiliza tetróxido de osmio, que es otro fijador también, ¿sí? La inclusión en el microscopio óptico, como hablamos en la clase anterior, es a través de la parafina y algún solvente como el silón. En cambio, en el microscopio electrónico se necesitan resinas epoxis, intermediario de óxido de propileno. El corte del microscopio óptico común es a través de micrótomos con cuchillas que cortan entre 5 y 15 micras. Y acá para el corte del microscopio electrónico se utiliza un ultramicrótomo, y fíjense, las cuchillas son de vidrio o diamante, son caras, y nos permite un corte de 50 a 150 nanómetros de grosor. Esto que les dije, 5 y 15 micrómetros y 50 y 150 nanómetros, es el grosor del corte. La tinción, bueno, lo que hablamos al principio de la clase, y lo de rutina como hematoxilina y eosina, como se ve en esta imagen. En cambio, la tinción en el microscopio electrónico de transmisión es por contraste de depósitos de sales metálicas, ¿no? Es un contraste, ¿no? Por ejemplo, acá donde se ve oscuro en esta mitocondria es donde pasaron los electrónicos. Las partes claras es por donde no pasaron esos electrones. En el microscopio óptico común, observamos células, estructuras y tejidos, y en el microscopio electrónico de transmisión es una ultraestructura, o sea, vamos más allá de la célula, vamos a ver organelas, ¿se entiende? O vamos a ver ribosomas, podemos ver cómo es la estructura de una membrana basal de una célula, podemos ver cómo es la estructura de las cisternas de Golgi. ¿Se entiende? Es mucho mayor la definición que logramos con el microscopio electrónico. El de transmisión, las partes de la muestra que han sido atravesadas por los electrones aparecen claras, que es un poco lo que les decía yo. ¿Ven todas estas partes claras? Es porque los electrones, las partes de la muestra que han sido atravesadas por los electrones aparecen claras. Y las partes que no son claras son absorbidas y dispersadas, son las partes oscuras, ¿no? Las partes que han absorbido y dispersado los electrones aparecen como oscuras, y hay zonas más oscuras y más claras que nos va dando
características típicas de la imagen, ¿no? Para que se den cuenta, acá hay un diagrama de eso, ¿no? Acá que podemos ver el nucleolo de una célula, acá podemos ver algunas proteínas del núcleo, la membrana nuclear, fíjense acá mitocondrias, ¿sí? Acá un Golgi, se pueden ver diferentes estructuras, ¿no? Y el microscopio electrónico de barrido, a diferencia de los anteriores, nos va a permitir como hacer también es similar al electrónico, pero de barrido, sino que nos va a permitir ver una estructura como tridimensional, por ejemplo, de unos glóbulos rojos que se ven acá, y se van a ver estas imágenes como las que se ven acá abajo, ¿no? Por último, lo que tenemos que tener muy en cuenta cuando hacemos y vemos histología son como los cortes, cómo son los cortes, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una estructura que es como un tubo, que puede ser un tubo digestivo, por ejemplo, no es lo mismo hacer un corte transversal ese tubo, que entonces lo vamos a ver de esta forma, que hacer un corte oblicuo, donde lo vamos a ver de esta forma, o pasar el corte en la punta de ese tubo y lo vamos a ver de otra forma, así, o cuando pasamos por dos zonas de ese mismo tubo, vamos a ver un corte histológico de esta forma. Y si el corte es longitudinal, ese tubo, en vez de transversal como en este caso, lo vamos a ver de esta forma como se ve acá. Y si el corte es longitudinal por el borde, vamos a ver una estructura como esta. Esto hay que tener muy en claro, porque cómo es el corte histológico nos va a permitir comprender cómo es esa estructura.